Que Dios los bendiga, mis hermanos. Bienvenidos. Damos gracias a Dios que nos permite el poder estar en oración, poder clamar, buscar el rostro del Señor en todo momento. Les voy a pedir, por favor, que abran sus Biblias al libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 28. Posterior a este tiempo de reflexión de la palabra de Dios, vamos a permitir que el Espíritu Santo pueda redarguirnos y poder evaluar algunas cosas que no son de agrado, no son de la voluntad de Dios, pero que son parte de la vida de muchas personas. Pero eso son estorbos que contristamos en primer lugar al Espíritu Santo, no nos permite avanzar como quisiéramos en el desarrollo de la madurez espiritual, ministerial, en poder tener una vida saludable en nuestras relaciones sociales y sobre todo con Dios, ¿no? Por eso que leamos lo que dice aquí la Escritura, Hechos capítulo 15, versículo 28 y 29. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Señor Jesús, escudriña lo más profundo de nuestro ser. Tu palabra nos recuerda que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Señor, nos exponemos en esta hora, que sea tu Espíritu Santo el que pueda escudriñar algunas cosas que puedan estar en nuestra vida y pensamos que no son malas, pero que sí son delante de tus ojos, Señor. Ayúdame, Señor, a poder entregar el consejo de tu santa palabra. En el bello nombre de Cristo nos apoyamos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Curiosamente, los griegos tenían una virtud, entre comillas, para ellos, pero que no era una virtud, era la venganza. Cuando una persona había sido agredida, entonces ellos culturalmente aceptaban que la persona dañada tenía la prerrogativa de poderse vengar. Y esas eran las personas aplaudidas, eran celebradas. Eran personas a quien los veían como héroes en el momento que tomaban la venganza en sus manos. Sin embargo, vemos a la luz de la palabra de Dios que es lo contrario, ¿no? No es la venganza una virtud, sino que la venganza es pecado, pero la Biblia nos habla de lo que es la paciencia, que vendría a ser la contraparte de ella, ¿no? Entonces, no solamente en esa cultura, pero lo vemos hoy en día, por ejemplo, en algunas culturas donde cuando un miembro de la familia perteneciente a un grupo religioso se ha apartado especialmente del error y ahora ha venido a los pies de Cristo, dentro de esa cultura miran como buenos ojos, y es más, es una responsabilidad que le impone la sociedad el poder matar a una persona que se ha convertido a Cristo Jesús. Por eso hemos leído y hemos visto en algunas noticias donde de repente nosotros podemos decir, ¿cómo es posible que alguien que salió del error, de la mentira, ahora viene a Cristo Jesús? Ahora el padre, en algunos casos, o algún otro miembro de la familia, le quita la vida a un familiar por haber venido a los pies de Cristo, y eso es aplaudido y celebrado por los demás. Son cosas que realmente no están dentro de la palabra de Dios, pero la cultura y la religión ha hecho tanta presión para que la persona acepte esos antivalores, y no es otra cosa que ocultar el pecado con un ropaje por la aprobación social o religiosa o filosófica que hace que se cumpla lo que dice la Biblia. El que encubre su pecado no prosperará, y de esa manera se encubre ese pecado. Y aquí vemos tres cosas, tres pecados que estaban inmersos, estaban dentro de la misma cultura de los gentiles, que son tres cosas que vamos a ver aquí, lo que es la fornicación, lo ahogado y de sangre, y de lo sacrificado a los ídolos, cosas que para ellos era culturalmente aceptable, pero delante de los ojos de Dios no lo es.
Es por eso que cuando el Espíritu Santo, juntamente con los apóstoles y los pastores, los ancianos y la iglesia misma, en este primer concilio allá en Jerusalén, ventilan una situación, ya que muchos hermanos en Cristo estaban siendo perturbados, confundidos por algunas predicaciones y enseñanzas que no eran correctas. Ahora la iglesia envía una carta para decirle a todas las iglesias, a todos los hermanos de Cristo en todo el imperio romano, que lo único que deberían ellos de apartarse es de fornicación, de ahogado o de sangre y lo sacrificado a los ídolos. ¿Por qué razón? Porque esas cosas apagan la llenura del Espíritu Santo, ofenden a Dios. Y es por eso que quiero hablar en esta hora, bajo este tema: no apagues la llenura del Espíritu Santo al participar de las ideas culturales pecaminosas. Pregunto, ¿habrá algunas cosas que nosotros forman parte de nuestra práctica, de nuestros principios, que no, aunque no lo son antivalores, pero algunas personas no lo miran como algo pecaminoso, y eso hace que en un momento dado no progrese y no permite que la obra del Espíritu Santo se desarrolle en sus vidas? Entonces, aquí hay tres cosas que la iglesia envía esta carta para que ellos, decir los gentiles, pudieran ellos rectificar y no permitir que la cultura venga a formar parte de lo que es el evangelio. En otras palabras, el cuidado de no hacer un sincretismo. Y entonces ahora los tres consejos que vemos aquí, quiero que nosotros los analicemos, si estas cosas son parte de nuestra vida. Y quiero comenzar mencionando en primer lugar la fornicación. Cuando dice aquí que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Comencemos entonces a hablar sobre la fornicación. Esta era realmente dentro de la cultura, no solamente de los griegos, pero también dentro de los romanos. Era una aceptación de la permisividad sexual, era algo normal para ellos, de tal manera que las relaciones sexuales se practicaban, oiga esto es lo más, digamos, aberrante que podía existir, se practicaba dentro de los templos paganos. Por ejemplo, el ídolo de la iglesia, del ídolo de Artemisa, vemos también la diosa Diana de los Efesios. Ahí había 1000 prostitutas que eran sacerdotisas, oiga, sacerdotisas pero prostitutas, y cuando la gente llegaba ahí, entonces ellos, como parte del culto, era tener relaciones sexuales masivas en ese lugar. Entonces, claro, todos los que llegaban ahí, entonces ellos veían que eso era algo que agradaba a los dioses. Entonces no lo veían como algo malo. Era algo que era extendido por todo el imperio y por muchas culturas. Y es aquí cuando vemos que estas cosas comenzaron a creerlos ellos que la fornicación era algo aceptable. Ahora vean, hoy en día, las relaciones sexuales ilícitas, ya que la relación sexual es buena delante de los ojos de Dios, porque es Dios quien creó al hombre y la mujer y debe de disfrutarse dentro del matrimonio y no fuera del matrimonio. Por eso que la fornicación, hoy en día, muchas personas lo miran como algo normal. Es más, lo miran padres, lo ven algo como algo normal. Es más, algunos padres estimulan a sus hijos a que ellos practiquen la fornicación. Vemos también la fornicación no solamente como una relación prematrimonial, la palabra fornicación es mucho más amplia. Significa inmoralidad sexual. Es decir, ahí cabe toda inmoralidad de carácter sexual. Ahí está no solamente las relaciones prematrimoniales, ahí está el adulterio, ahí está el lesbianismo, el homosexualismo, ahí está la lujuria, la lascivia, la pornografía, etcétera, etcétera. Entonces cuando dice aquí que os abstengáis, ¿de qué cosa? De fornicación, es decir, de relaciones sexuales ilícitas. Ahora, ¿por qué razón? Bueno, en primer lugar porque es pecado. Entonces nosotros tenemos que aprender a dejarnos guiar por la palabra de Dios y no por los conceptos familiares, de los conceptos de los amigos, el concepto social que no debe determinar nuestros principios y valores. Por eso que algunas personas
consideran que tener, por ejemplo, una relación sexual prematrimonial en el noviazgo, que esto es parte de poderse conocer. Entonces, algunas personas lo han aceptado así porque así les han enseñado, y aunque en la iglesia y en la Biblia leen que es lo contrario, pero dicen, pero la sociedad lo mira como buenos ojos. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos nosotros a escoger? Por eso que algunos, en buscando la bendición de Dios, no la logran. ¿Y por qué razón? Porque dice la Biblia, el que encubre su pecado no prosperará. ¿Y cómo se puede encubrir el pecado de la fornicación creyendo que no es malo? Hace años atrás, recuerdo que una persona consideraba que este pecado de la fornicación no era malo. Me dijo, pastor, pero si eso no es malo, yo no ofendo a nadie. Me dijo, además, hasta lo disfruto, me dijo. Entonces, cuando le empecé a explicar lo que es la fornicación, que es pecado, y todo pecado estrictamente es una ofensa a Dios, y luego es una ofensa hacia otra persona y también hacia nosotros mismos, entonces la cosa cambia, ¿no? Porque todo pecado es como abofetear a Cristo, ofender al Señor, es como escoger a Barrabás y desechar a Cristo Jesús. Entonces, cuando se empieza a ver el pecado tal como lo dice la Biblia, entonces, ¿qué sucede? Entonces viene el arrepentimiento. Entonces, y el arrepentimiento lo lleva a la liberación del gobierno del pecado en el corazón. Quiero que en este momento nos hagamos algunas preguntas. Porque dentro de la gama de la fornicación, como he mencionado, existe, por ejemplo, lo que es el concubinato, ¿no? O sea, vivir, digamos, sin haber establecido el marco del matrimonio dentro de esa relación, sino que, bueno, un hombre y una mujer decidieron pues vivir, digamos, bajo un mismo techo, tener hijos, pero nunca se han casado. Entonces eso lo mira la mayoría en nuestro país y en muchos otros países, lo mira como algo normal. Entonces eso realmente es vivir bajo lo que es la fornicación. Lo mismo sucede con el adulterio. Algunas personas miran el adulterio como algo bueno, como algo que puede ser experimentado y que no estoy ofendiendo a Dios con ello. Las relaciones sexuales prematrimoniales, la pornografía. La pornografía no es otra cosa que lo que Jesús dijo, el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. O sea, ya hay una consumación mental y espiritual del pecado, aunque no lo haya materializado. La pornografía no es otra cosa también que idolatría al sexo, al Dios del sexo, ¿no? Aunque el sexo es bueno, pero cuando se pone en primer lugar se puede convertir en un ídolo. Vemos para otras personas la ideología de género, cree que eso es correcto y es normal, y las caricias íntimas en el noviazgo no deben de darse, porque estas están, digamos, estipuladas para el matrimonio. La codicia, y podemos hablar de otras cosas. Pregunto, ¿qué es lo que nos está afectando en nuestra vida? Porque queremos más del Señor, yo creo que todos queremos más del Señor. Entonces la fornicación no es parte y no debe ser parte de nuestra vida, porque va en contra de la santidad. Y todo lo que va en contra de la santidad afecta a nuestra vida mental, espiritual, moral, físico, todo nuestro ser lo afecta y sobre todo nuestra relación con Dios. Por eso, de aquí la carta que envía la iglesia de Jerusalén a todas las iglesias allá en el mundo gentil, ya que el mundo gentil, la fornicación para ellos era lo normal, era algo aceptable, aplaudido por la sociedad. Ahora dice que os abstengáis. ¿Por qué? Porque no es la iglesia lo que lo prohíbe, es Dios. Porque sin santidad, dice la Biblia, nadie verá al Señor. Segundo pecado que tenían ellos que cuidarse. Y aquí habla dice que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre de ahogado. Hablemos eso, de sangre y de ahogado. La Biblia dice en el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, que la vida está en la sangre. ¿Qué es lo que esto significa? Aquí hay dos significados muy importantes. En primer lugar, la sangre, la relación de la sangre y la salud. En el Antiguo Testamento estaba completamente prohibido, por ejemplo, el comer un animal que su sangre todavía estaba en su cuerpo. Por eso que tenía que ser degollado los animales. Si ustedes, algunos quizás lo pudieron ver en algún momento dado, cuando al ir al interior de la República,
Muchas personas lo que hacían en lugar de, cuando iban a matar una gallina, lo que hacían era torcerle el cuello. Eso significa que la sangre iba a quedar dentro de ese cuerpo, pero lo que tienen que hacer es degollarla y que la sangre saliera. Entonces, ahora, ¿qué detrás de todo esto? ¿Por qué Dios estableció eso? Sencillamente tiene que ver con, en primer lugar, con el aspecto de la salud. Porque la sangre, y aquí pues claro, no es mi propósito y no tengo pues la capacidad para hablar de la parte científica, la parte médica de todo esto, pero tiene que ver muchísimo con el aspecto de la salud. Hay culturas, por ejemplo, que van a donde hay los destazaderos, donde matan las reses, o en algunos lugares en África, por ejemplo, hacen ciertas punciones en algunas arterias o venas del animal y sacan la sangre y beben la sangre. Entonces vemos ahora también que hay personas dentro de lo que es, digamos, de la alimentación, hoy en día, especialmente en Europa, entonces donde la carne molida, hermano, no la cocinan, sino que lo único que hacen es echarle algunas especies y ese es el plato gourmet. Entonces, ahora, ¿por qué razón no tenemos que comer sangre? ¿Por qué? Porque la sangre prácticamente, entre otras cosas, podemos decir, entonces, viene a ser, funciona como el tren de aseo del cuerpo, ¿no? Agarra todo lo que está ahí y luego es purificada la sangre en los pulmones, etcétera, etcétera. Entonces, pero comer la sangre, lo que estamos haciendo es dañar nuestra salud. Entonces, por aspecto de salud, entonces, ¿por qué razón tiene que ver esto? Porque, hermano, Dios siempre ha querido que nosotros tengamos salud, ¿sí o no? O sea, Dios nos ha dado un cuerpo. Entonces, si Él dice en la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es, ¿qué cosa? Le es pecado. O sea, el dañar nuestro cuerpo. Entonces, los gentiles, culturalmente, al aceptar que podían comer sangre, de hecho, aquí en nuestro país, lo que muchos comen la moronga, ¿no? Que es la sangre del cerdo, y también o morcilla, como le llaman en otros países. Entonces, todo eso lo que está haciendo es traer toxinas al organismo. Entonces, en lugar de evacuarlas, lo que estamos haciendo es traer toxinas de un animal a nuestro cuerpo. Entonces, Dios lo que está viviendo acá es la importancia de cuidar nuestro cuerpo. Porque especialmente ahora como cristianos, y aquí la carta está dirigida a la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque ustedes y yo somos, el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces Dios quiere que nuestro cuerpo esté saludable, que no lo dañemos, que aunque era una práctica dentro de la cultura, dentro de los romanos, dentro de los griegos, el poder hacer esto, el comer la sangre, entonces ahora dicen, no, ahora tiene que ser de esta manera, porque Dios tiene cuidado que nosotros tengamos realmente una salud que nos pueda permitir poner nuestro cuerpo al servicio del Señor. Pero también tiene otra connotación el comer, digamos, la sangre o lo que es el ahogado, ¿no? Dejar que la sangre esté dentro del cuerpo de ese animal. Tiene que ver con la expiación. Dios dice en el libro de Levíticos, la sangre, dice, os ha sido dada para expiación. Entonces, aquí tiene un aspecto eminentemente espiritual. O sea, la expiación tiene que ver con el perdón de pecados. Entonces, cuando la Biblia habla aquí que os abstengáis de la sangre o de lo ahogado, tiene que ver con los conceptos y las prácticas paganas para la expiación por los sacrificios que ellos hacían. Entonces, ellos también hacían sacrificios de derramamiento de sangre con el propósito de supuestamente obtener algún beneficio o mitigar la ira de los dioses. Si nosotros hacemos un breve análisis de la cultura prehispánica en nuestra América Latina, nos damos cuenta cuántos indígenas derramaron sangre. Vemos los que son las pirámides, realmente eso eran altares altares de destrucción, de muerte. Eran cientos y miles que eran personas sacrificadas. ¿Para qué? Para poder satisfacer la ira de los dioses o para tener la complacencia de ellos, para que haya lluvia, que haya esto y lo demás. Entonces, cuando dice aquí que os abstengáis de sangre y de ahogado, también tiene que ver que nosotros debemos de abstenernos de poder abrazar conceptos equivocados.
para obtener la salvación. La única sangre que nos limpia de todo pecado y nos da salvación es la sangre del Señor Jesucristo. Y abstenernos de comer de ahogado y de sangre también tiene que ver abstenernos de no poner dentro de la doctrina del Evangelio conceptos que son totalmente aberrantes y contrarios a la palabra de Dios. Una estadística que se hizo en los Estados Unidos no hace mucho tiempo atrás. Es curioso que estamos hablando de personas que se congregan en las iglesias. Más o menos un 64% de la iglesia en los Estados Unidos cree que puede haber salvación fuera de Cristo. Oiga esto, un 63%. ¿Qué significa? Que están creyendo en unas doctrinas, es decir, en sangre y ahogado, que existe otra manera de obtener el perdón de pecados y que no es solamente a través de lo que Cristo hizo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Algunos están creyendo que puede tener el perdón de pecados a través de las prácticas, por ejemplo, religiosas, de algunos conceptos como todo tiene que ver con lo que nosotros podemos hacer. Algunos hacen algún tipo de sacrificios, penitencias, oraciones, hacen muchas cosas para obtener, ¿qué cosa? El perdón de pecados. Vemos, por ejemplo, países donde, por ejemplo, en el hinduismo, hermanos, donde las personas hacen ceremonias día a día, supuestamente para el perdón de pecados. Por eso, por ejemplo, en la India, ellos creen todavía que aún lo último que puede limpiar el pecado al final de la vida es que el cuerpo sea cremado. De ahí viene ese concepto de la cremación, porque creen que el fuego lo purifica todo, entonces ahí se le va el último pecado. No, hermano, el fuego no limpia el pecado. Lo único que limpia el pecado es la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, el poder abrazar ese tipo de ideas, algunos los han abrazado y dicen, no, es que eso podemos hacer un sincretismo del Evangelio y esos conceptos paganos. Hermano, eso no es correcto. Por eso debemos de abstenernos espiritualmente de comer, ¿de qué cosa? De sangre y de ahogado. Es decir, no hacer un sincretismo. Y el otro aspecto que vemos aquí, que menciona aquí la Escritura, que os abstengáis, dice, de lo sacrificado a los ídolos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Esto tiene que ver con la comida cúltica o consagrada a los ídolos. Parte de la ceremonia que hacían los gentiles cuando iban, por ejemplo, a adorar a sus dioses. De hecho, por ejemplo, solamente en Atenas había más o menos un poco más de 2,000 altares, a 2,000 dioses. Y los romanos, que eran animistas, es decir, que eran personas que no solamente practicaban los conceptos, digamos, del politeísmo de los griegos, sino también que eran animistas, que creían que las cosas tenían vida, que tenían alma, tenían espíritu, y esas gobiernan la vida. Entonces, por eso que hablan el espíritu de qué cosa, de los ríos, el espíritu de los bosques, el espíritu de las montañas, y adoraban a todas las cosas. Era una especie de panteísmo. Ahora, ellos, cuando llegaban a esos altares, lo que hacían era ofrecer comida. Entonces, esa comida consagrada, es decir, que formaba parte del culto, entonces esa comida dedicada a ese ídolo, entonces ahora luego era repartida a las personas para que participaran. ¿Qué significa eso? Eso significa una estrategia diabólica de hacer partícipe de la fe en ese ídolo al comer esa comida dedicada a los demonios. Y usted dirá, ¿cómo a los demonios? La Biblia lo dice en 1 Corintios. Lo que los gentiles sacrificaron, no lo sacrificaron a los ídolos, es decir, al metal, a la madera, a la piedra del cual están hechos los ídolos, sino a los demonios. Y dice, y no quiero que os hagáis partícipes con los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Es decir, que las personas cuando comían esa comida, lo que estaban haciendo era no solamente ingerir
físicamente el alimento, sino que estaban aceptando la fe en ese ídolo. Y ese ídolo no era otra cosa que una fachada que estaba representando a espíritus demoníacos. Entonces la persona al comer esto, lo que estaba haciendo era indirectamente invitar a los demonios a su vida. Entonces por eso que ahora vienen los apóstoles y envían esta carta juntamente con los pastores, los líderes, la iglesia. Todo envía esta carta. ¿Por qué? Porque muchos hermanos en Cristo que habían salido de la cultura del paganismo, esto lo practicaban mañana, tarde y noche. Desde niños lo habían hecho. Entonces ahora que son nuevas criaturas en Cristo, le dice que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. En otras palabras, de todas aquellas cosas dedicadas a los demonios. Ahora, hablemos un poco de qué cosas están dedicadas a los demonios hoy en día, y algunos cristianos participan de esa comida. Aunque no es una comida como nosotros la conocemos, sino son conceptos, son ideas, son filosofías, cosas que algunos han metido en su vida y forman parte de su manera de vivir. Por ejemplo, cosas que han sido dedicadas a los demonios. Hablemos de algunos videos infantiles con características esotéricas. Hay todas las cosas que son dedicadas a los demonios deben de ser evitadas. Hoy en día hay tantas películas y videos que, por supuesto, los niños hoy tienen la facilidad a través de su teléfono celular estarlas viendo. La pregunta es, papá y mamá están alerta para que sus niños no vean eso, y cuando ellos les aparezca en su teléfono o en su pantalla de la computadora o en el televisor, tengan el discernimiento de decir, esto yo no lo voy a ver ni lo voy a escuchar. ¿Qué es lo que sucede? Y nada menos, hace una semana te vieron en una noticia de que después de ver una película que ha salido no hace mucho tiempo, estamos hablando de unas semanas atrás, están relatando de fenómenos que suceden en las personas que han visto las películas, que suceden a aquellos que han asistido a esos lugares donde ha estado viendo. Entonces la gente se pregunta, ¿por qué estos, fenómenos paranormales, que no es otra cosa que manifestaciones demoníacas? Es porque la persona ha llegado a ver una película dedicada a los demonios. Hay películas que no son dedicadas a los demonios. Entonces, por ejemplo, usted me dice, pastor, es pecado poder ver, por ejemplo, un noticiero, ver un partido de fútbol. Pero claro que no. Estamos hablando de películas o videos, tanto infantiles, juveniles o para adultos, que están dedicados, hermano, y tienen el propósito de promover el ocultismo. Puede ser también a través de literatura. Por ejemplo, mucha literatura, por ejemplo, de Harry Potter. Vemos otra literatura donde se promueve a que los niños puedan estar leyendo. En algunos países en Europa ya forma parte esta literatura dentro de las escuelas, y son de literatura que tienen que leer. Entonces, hermano, nosotros necesitamos instruir a estas personas. Me recuerdo años atrás, conocí, por cierto, en Chile, conocí a una joven que me hizo una pregunta. Estaba estudiando filosofía y me dijo, pastor, mire, tengo que leer este libro. Un libro que se llama, uno de los libros de Nietzsche, ¿no? Se llamaba La muerte de Dios. Entonces yo antes, por una equivocación, compré uno de esos libros. Recuerdo que lo compré en Madrid, y entonces de la filosofía de Nietzsche. Entonces cuando yo empecé a leer, prácticamente eran puras blasfemias contra Dios y contra Cristo. Hoy dije yo, Señor, perdóname, y saqué ese libro de mi biblioteca. Entonces cuando yo empecé a leer, realmente lo quemé. Porque yo le dije, Señor, perdóname, porque yo quería conocer un poco más, pero me di cuenta que eran ofensas a Dios. Ahora, ¿cómo voy a tener en mi biblioteca, donde hay muchos libros y Biblias, voy a tener un libro que está dedicado a ofender a Dios? Algunas personas esto lo miran como un fanatismo,
Pero no es cierto, no es fanatismo. Sencillamente es que no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Entonces, yo sé que, es más, algunas personas que me están escuchando, los que están ahorita, están analizando, dicen, eso es realmente es contrario a la cultura, eso no es así, eso es fanatismo, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo el apóstol Pablo cuando llega a la ciudad de Atenas? Y dice, y los que se convirtieron, dice que trajeron una biblioteca que echa la cuenta, era una pila de libros, echa la cuenta, eran 50,000 piezas de plata el costo de esa literatura. ¿Por qué las quemaron? ¿Por qué Pablo las quemó? ¿Por qué? Sencillamente es porque, es decir, estaban renunciando a la fe que habían puesto a la magia, al ocultismo y a todo ese tipo de doctrina diabólica. Pregunto, ¿algunos de ustedes han dado en lo que es masonería? Ha entrado en lo que es también el rosacrucismo, en la meditación trascendental, el yoga, etc. Todo eso, y usted dice, pero yo lo tengo, pastor, en mi biblioteca. Es más, algunos libros que son virtuales, los tiene ahí en su computadora. ¿Usted cree que eso es agradable a los ojos de Dios? Lo sacrificado a los ídolos, es decir, que tienen el objetivo de promover el satanismo. Y usted dirá, pero eso no es satanismo. Claro que sí. Por ejemplo, le voy a poner el caso del yoga. El yoga no es otra cosa que es la columna vertebral del hinduismo. Tiene 4 niveles. El yoga con el cual se inicia, que son los ejercicios asana, y esto nos dice, no, para la relajación, para traer tranquilidad a la mente. Entonces, en ese momento le dan unas mantras a las personas, y ¿saben qué es el mantra? El mantra es una frase en un idioma desconocido que se lo dan a la persona, pero tiene significado, y no es otra cosa que una invocación a los demonios del hinduismo. Entonces la persona cuando invoca al demonio, pero no sabe que lo está haciendo, porque le dicen, repite este mantra. ¿Y qué es esto? Usted repítalo. Entonces, claro, en el momento que lo repite, está participando de lo sacrificado a los ídolos. Entonces está invocando. Por eso que las personas, en su juicio cabal, no lo harían. Pues, ¿cómo voy a invocar el nombre del demonio para que venga sobre mi vida? Pero en forma oculta lo está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vienen entonces experiencias extrasensoriales y dice, ay, que sentí una relajación, vi una luz, tuve una paz. Eso es un engaño del diablo. Y el yoga, los 4 niveles, el último es el yoga tantra, que ese yoga es ya, en forma, descarada, muy abierta en la práctica del satanismo. Entonces, ¿por qué algunos, como cristianos, están comiendo de cosas sacrificadas a los ídolos? ¿Acaso no es Cristo el príncipe de nuestra paz? ¿Necesita usted estar relajado, descansado? ¿Acaso Jesús no dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar? Pero entonces, ¿qué pasa? Venimos a la iglesia, Señor, bendíceme, tráeme paz, necesito tranquilidad. Pero por otro lado, está haciendo ese tipo de práctica, está leyendo ese tipo de literatura. El horóscopo, que viene a ser otra cosa, dedicada. De hecho, no tengo tiempo para hablar de esto, y tengo aquí muchos versículos que darles, pero por ejemplo, el horóscopo y el zodíaco, los signos del zodíaco, la Biblia los prohíbe completamente. Usted lo puede leer en segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 5, en Deuteronomio 18, del 10 al 12, en Isaías 47, 13, y así muchas otras porciones bíblicas donde se habla que esto es realmente abominable ante los ojos de Dios. ¿Por qué razón? Porque la persona que quiere saber del futuro, que quiere, por ejemplo, usted permite que le lean las manos, el iris del ojo, que le tiren las cartas, que le lean la taza de café, que le lean el hígado y muchas otras cosas dentro de lo que es la adivinación. Lo que está haciendo la persona es invocar a esos demonios que dirijan su vida. ¿No dice la Biblia que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino? La iglesia no necesita guianza, dice la Biblia, que el Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad. Su destino y mi destino está en las manos de Cristo, no en las manos de los demonios. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Entonces, algunas personas quieren la ayuda del Espíritu Santo, pero no la pueden recibir. ¿Por qué? Porque hay pecado oculto. Hay algunas cosas sacrificadas a los ídolos que nunca le hemos pedido perdón a Dios porque creímos que no era
pecado. Como lo que yo estoy mencionando. Algunas personas, por ejemplo, con las pulseras, con símbolos satánicos, o las pulseras con 7 metales para atraer la energía y tener el balance. Señor Jesús. Padre, mire, ¿cómo puede decir el equilibrio que usted y yo necesitamos? Lo tenemos en Cristo. Todo está en Cristo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy coqueteando con ideas satánicas. Y no me doy cuenta que lo que estoy haciendo es sencillamente metiendo eso en mi vida como parte de mi doctrina. Entonces, por eso hay que abstenerse de lo sacrificado a los ídolos. Vemos, por ejemplo, la música rock. Mucha de esta música ha sido, bueno, es lo que han dicho los rockeros, que ellos han escrito la letra de cada una de esas canciones cuando han estado en trance y ellos, hermano, han escrito, y él lo dice, la mano se les empezó a mover y escribir esa letra. Es lo que se conoce en el ocultismo como escritura automática. Y esa letra, inspirada por el demonio, algunos la están escuchando. ¿Cómo puede ser eso? Que para un cristiano, pero el pastor, hay que ser abierto. No. No hay que ser abierto a todo. ¿Cómo es? Le pregunto, ¿usted es abierto en la alimentación? Que le traigan, por ejemplo, una comida que está contaminada. Dice, no, pero hay que ser abierto, pastor, hay que comer de todo. No, tenemos que ser sabios. Así en la parte eminentemente espiritual. La pornografía es dedicada al Dios del sexo. Hermano, los ídolos, lo que le conocen como santos, las talladuras de estampas, las esculturas, las pinturas. Hermano, yo recuerdo que una persona que trajo un papiro de Egipto con lo que es el tercer ojo, ¿no? Entonces, y eso tiene una connotación eminentemente espiritual. Me decía, pastor, mire, yo no tengo paz porque siempre que estoy en mi cuarto veo esto. Y, mire, no debe de tener ese tipo de cosas, porque eso tiene un significado a los dioses, es decir, a los demonios que influyeron en la cultura egipcia. Usted dirá, pero eso me parece ridículo. Yo sé mi responsabilidad es decirle lo que dice la palabra. Si usted quiere seguir su propio camino, siga. Pero una cosa le voy a decir, usted no va a prosperar. Lo que tenemos que hacer es aceptar lo que dice la Biblia, que nos abstengamos de las prácticas de inmoralidad sexual, que nos abstengamos de contaminar nuestro cuerpo con cosas que no deben de ser contaminadas y también no contaminarnos con los principios de la religiosidad, sobre todo para recibir el perdón de pecados que no es conforme a la Biblia, y tampoco debo de participar de lo sacrificado a los ídolos, que no es otra cosa que cosas que han sido dedicadas y practicadas a través de los años, a través de las culturas, en cosas eminentemente demoníacas. Por eso, hermanos, si usted todavía anda, por ejemplo, con amuletos, con escapularios, personas que han estado y tienen muchas cosas, y aún anda ahí para protección y practicando todo ese tipo de cosas. ¿Sabe qué? Usted está ofendiendo a Dios. ¿Acaso no es Jehová nuestro pastor y nada nos faltará? Entonces, ¿por qué usted está dependiendo de un amuleto? No dependamos de amuletos. Pidámosle perdón a Dios, y en estos minutos que nos quedan, ahí donde está, reflexione. Si algo de esto y otras cosas que el Espíritu Santo le está trayendo a memoria han formado parte de su cultura, de su práctica, pídale perdón a Dios y véalo como pecado, no como un error, no, véalo como pecado. Y Dios tiene poder para perdonarle por medio de la fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, venimos delante de ti en esta hora, pidiéndote, Señor Jesús, tu misericordia. Cuántas cosas, Señor, se han introducido como lo hizo Acán. Introdujo un manto babilónico, lingotes de oro, los puso debajo de su tienda de campaña,
pero afectó su vida y la de su familia. Señor, perdónanos, porque algunas veces nos la llevamos de sabios, de inteligentes, personas supuestamente con una cultura, una educación superior, pero que ese orgullo y esa ignorancia los ha llevado prácticamente a su propia destrucción. Señor, te suplico para la gloria y honra preciosa de tu santo nombre, que nos ayudes a identificar en este día, Señor, en este momento, Señor, si hay fornicación e inmoralidad sexual, si hay, Señor, daño a nuestro cuerpo intencionalmente y a la vez aceptar otras doctrinas falsas que no son, Señor, compatibles con la palabra, Señor, que tú nos has dado. Señor, perdona todo eso. Pero también, Señor, aquellas cosas que la mayoría hoy en día practican, Señor, y que creen que son parte de la vida, pero que son actos de fe en el error y en el engaño, sea a través de literatura, videos, ideas, amuletos, objetos, cuántas cosas, Señor, que han sido dedicadas a los ídolos, que no es otra cosa que dedicar a los demonios. Algunos las han practicado y las tienen en su vida como parte de su colección de adornos, tanto mentales como físicos. Señor, pero que eso es una puerta abierta para que el demonio esté teniendo injerencia en su vida, en su familia, en su trabajo. Señor, redarguye ahora para gloria de tu nombre. Señor, te suplico que sea tu Espíritu Santo trayendo esa convicción. Padre mío, trae esa convicción de pecado, arrepentimiento, Señor. Dios del cielo, en este momento, trae convicción de que hay poder en tu sangre para perdonar todo pecado. Hermana, hermano, ahí donde está, todos aquellos que me escuchan, donde quiera que se encuentren, este es el momento para pedirle perdón a Dios. Pídale perdón a Dios por toda inmoralidad sexual. Pídale perdón a Dios por estar dañando su cuerpo y a la vez dañando su corazón con doctrinas falsas. Pídale perdón a Dios por haber abrazado eso, pero también pídale perdón a Dios por haber indirectamente invitado a un demonio que guíe y gobierne su vida al tomar el esoterismo como parte de su vida, sin darse cuenta que lo que estaba haciendo era permitir que un demonio gobernara su vida. ¿Lo hizo por ignorancia? Sí, pero pídale perdón a Dios, porque la ignorancia es un pecado de negligencia. Ahora pídale perdón a Dios y dígale: Señor, perdóname, no lo sabía, pero te pido perdón, Señor, por haber abrazado estas ideas, estos conceptos, haber invocado a los demonios indirectamente cuando extendí la mano para que me leyeran la mano, cuando jugué la ouija. Perdóname, porque lo que hice fue invocar a los demonios. Y así todo aquello que el Espíritu Santo traiga a su memoria en este momento, dígale: Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Señor Jesucristo, en este día te pido para gloria de tu nombre que haya sanidad en tu iglesia, en tu cuerpo, Padre. Limpieza, Señor, de corazón, en el nombre de Jesús, Señor. Dios del cielo, esas cosas que han estado allí, Señor, están ocultas, están enraizadas, Señor, en la mente, en el corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo, para gloria de tu nombre, Señor, te pido, Señor, que seas tú, Señor, trayendo sanidad, trayendo liberación al alma, Señor, oprimida. En el nombre de Jesús, Señor, sean rotas las cadenas ahora mismo, Señor. Padre mío, porque no hay poder más grande que el tuyo, Señor. Por la fe en tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, santifica y limpia, Señor, la vida, la familia, Señor. Padre Santo, te pido para la gloria y la honra preciosa de tu santo nombre, que seas tú, Señor, haciendo una obra preciosa, maravillosa.
Señor, te agradezco, Señor, por ser tan bueno. Te alabo y te bendigo, Señor Jesucristo, porque tú, Señor, nos quieres que la llenura del Espíritu Santo, Señor, no sea estorbada. Por eso la iglesia en Jerusalén, al ver, Señor, la amenaza de estos pecados, era necesario quitarlos para que no estorbaran el plan tuyo, Señor. No estorbaran el gobierno de Cristo, no estorbaran la llenura del Espíritu Santo. Una iglesia que iba en avanzada, ganando terreno, Señor, pero podía ser frenada si la iglesia caía en el pecado, Señor. Dios mío, te pido en esta hora, santifica nuestra vida, límpiala, Padre, con tu sangre, Señor, y que tomemos decisiones firmes a partir de este día y que no contaminar más nuestro corazón con todo aquello que te desagrada, Señor. Jesús, bendice, Señor, a cada uno de tus hijos, de tus hijas, Señor. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión, y es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle, Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga, Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento pidiéndole perdón a Dios y levántese y siga caminando porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.